Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos, a Luis Fer, a mí, a otras personas que se irán sumando en esta conversación em, para hablar sobre tendencias TI 2023. ¿Qué tema, Luis Fer, no? Pues bueno, un saludo primero que todo también a todos los que ya nos están acompañando. Creo que se van a seguir uniendo muchísimas personas. Pues sí, un tema que tradicionalmente hemos año a año venido haciendo desde Asís, comentar un poco tendencias, Ujú. mirar de las que, por ejemplo, vimos en el 2022, cuáles todavía van a seguir vigentes en el 2023 y de pronto unos años más allá. Pero también pues hacer un mapeo chévere y muy conversado de dónde también pues nuestros esfuerzos como innovación y como innovadores dentro de la Ujú. industria se van a enfocar, ¿no? De acuerdo, sí, nos costó, hay una cantidad de literatura, de expertos que hablan del tema. Nosotros hemos elegido eh, una serie de puntos que por nuestra experiencia en Asís, por lo que está pasando con nuestros clientes, consideramos que pues vale mucho la pena compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente son estos 7 temas eh, que vamos a tratar durante 1 hora y media. La idea es que esto también pueda ser interactivo, personas que nos estén acompañando, que quieran compartir sus experiencias, sus realidades, sus retos de hoy, pues de esto también se trata. Y bueno, pues aquí vemos 7 puntos que son super apps, inteligencia artificial, que específicamente en temas educativos, pero es que lo estamos encontrando en muchos sectores. Cloud y observabilidad aplicada, un tema también que pues es fundamental, sobre todo con lo que hemos visto en términos de seguridad, Luis Fer. Integración ágil, que sigue siendo un tema para nosotros core en Assist y que continuamos viendo año a año como una capacidad fundamental para una empresa que se digne de estar modernizada. Eh, el talento. Sí, ¿Qué es un tal tema. eso? Porque pues las máquinas, el software, el hardware, el soporte, eso no va solo, eso va acompañado de unas personas que lo gestionan, que lo administran, que lo desarrollan. Hablar un poquito de los despidos, Luis, Fer, que hemos venido viendo en las Big Tech, ¿sí? Algunos de los fabricantes, incluso que distribuimos nosotros en Asís, están en esos temas y qué está pasando un poco con los fondos venture, ¿no? Y los unicornios con base tecnológica, que creo que también es un tema interesante. Entonces, nada, Luis Fer, pues empezamos, si les parece bien, que primero, Luis Fer, si te parece, definamos qué es una super app, qué se entiende por eso. Bueno, creo que es un término que se viene acuñando desde hace un par de años, 2, 3 años. El término está supremamente en boga en Ujú, Europa. eh, en Latinoamérica también se ha venido trabajando con ese concepto. Creo ujú, que uno de los ejemplos pues, más actualizados en este momento de Super Apps es Rappi. Creo que todos lo ujú, conocemos, todos lo hemos visto. Pero
viene arrancando o viene tomando pues una fuerte presencia en diferentes industrias. Obviamente la industria financiera es un jalonador muy fuerte para estos conceptos. Creo que el tema de definir qué es una super app, pues básicamente es una aplicación móvil que básicamente permite que sin estar moviéndome entre diferentes aplicaciones pueda acceder a diferentes servicios. Eh, Tradicionalmente, volviendo al caso nuestro, hay dos casos bien interesantes a nivel global. Uno que es WeChat en Rusia y se pone también como ejemplo en Latinoamérica mucho Rappi. El WeChat arrancó desde su intención de ser un reemplazo de las aplicaciones de mensajería. Básicamente, pues ha venido cogiendo una fuerza importante en consolidar otro tipo de servicios. Y en el caso nuestro, pues Rappi, sabemos todos por dónde arrancó, por un tema de food delivery y por ahí empezó a consolidar diferentes opciones. Entonces Sí. creo que ese concepto bien estructurado empieza a darle oportunidades a muchas compañías de meterse en un modelo que tiene unos apalancadores tecnológicos, pero que finalmente también va a empezar a darle a las compañías una capacidad de buscar ecosistemas alrededor de sus aplicaciones. Obviamente las aplicaciones van a requerir una madurez. Arrancar una super app con muchos servicios es un reto muy grande. Claro. Lo hemos visto más en compañías que ya se han posicionado y empiezan a generar alrededor de su aplicación nuevos servicios, ¿no? De acuerdo, entonces es, digamos, una aplicación que de alguna manera puede de alguna manera facilitar la experiencia del cliente, ¿sí? Con una serie de un servicio, digamos, principal, en el caso de Rappi es un delivery, ¿sí? Y que ha ido, podríamos usar la palabra integrar, integrando otros servicios que Sí, están alrededor de esto, pues claro. temas financieros, en el caso de Rappi, o compras de otras cosas que inicialmente no se compraban. ¿Qué retos tiene una super app habitualmente, Pues Luis Fer? bueno, la oportunidad de consolidar la información de los clientes y de tener una visión unificada para que Sí. las personas se sientan un poco más confiables en no estar entregando a muchas apps sus datos, es ya un valor agregado. Realmente consolidar Ujú. esa información personal y empezar a entender comportamientos más allá del producto inicial con que el app se lanzó. Si Ujú. miramos ejercicios de bancos en Latinoamérica, por ejemplo, arrancan con ofrecer servicios financieros, Ujú. ¿sí? Y muchos de los servicios están también alrededor de, por ejemplo, colocar créditos. Pero vemos bancos que alrededor de los créditos han empezado a ofrecer servicios para poder hacer una mejor Ujú. selección de vivienda. De Entonces acuerdo. empiezan a involucrar, ¿sí?, a entidades de otra industria como la inmobiliaria para Ujú. que uno pueda integrar su oferta financiera De acuerdo. en ayudar a un cliente a buscar mejor una oferta habitacional o una oferta de vivienda. Por ahí arranca y empiezan a desprenderse muchos otros servicios, ¿no? Entonces ahora están Ujú. los seguros que están detrás de ese, Ujú. de ese inmueble o otros servicios que las compañías mismas pueden prestar alrededor del concepto. Entonces se puede llevar en un crecimiento natural, pero hay que cambiar Ujú. un poco también la mentalidad en que el app no solamente está alrededor de nuestros servicios, que ese fue, llamemos, la semilla que dio Ujú. a nuestra app, pero cuando tenemos una visión de super app, estamos en todo momento pensando qué otros servicios vamos a integrar, qué ecosistemas podemos traer Ujú. alrededor de nuestros servicios y empezar a crecer, inclusive con cosas inimaginables, como ha ocurrido también con aplicaciones que vemos creciendo en este momento, ¿sí? Eso Ujú. también le da a las compañías una capacidad Ujú. muy fuerte de poder predecir eh, comportamientos de compra, poder tener información de consumos que antes solamente teníamos del lado financiero. Ahora, si podemos Ujú. empezar a ofrecer otros servicios, pues las super apps van a empezar a capturar y Ujú. están empezando a capturar una gran información que le da espacio a la inteligencia artificial para Ujú. realmente empezar a hacer un mejor análisis de esa dinámica de uso en una sola aplicación, ¿no? Quería empezar con esta porque además nos da introducción a todas las otras. Yo quería agregar de lo que has mencionado es, podríamos ver que estas aplicaciones que se van de alguna manera construyendo de manera natural
yo creo que todos nuestros clientes han querido de alguna manera construir una y veo esto muy relacionado con el concepto Open algo, ¿sí? Open Banking, Open Retail y todo esto, porque al final vos hablas de una palabra brutal en tecnología que es ecosistema, ¿sí? Y ahí vemos esta capacidad de integración que sigue siendo muy necesaria, ahorita vamos a profundizar. Veo todas esas transaccionabilidad que se da en términos de data para empezar a entender mejor a tu consumidor y mejorar su experiencia, ¿sí? Y veo nuevos modelos de negocio, porque esos nuevos son los que enriquecen las aplicaciones. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que los conceptos de generar alianzas es un tema ya Ujú, muy abierto en la industria. eh, el tema de mm, ecosistemas pues es un tema que es está muy en boga, los ecosistemas ujú, digitales. Después de pandemia pues hay también una explosión de canales digitales y la capacidad de poder integrar esos canales de otras compañías con ujú. servicios que puedan estar integrados dentro de nuestra oferta de aplicaciones en el mercado. Creo que hay mucho por explorar, creo que es uno de los temas que se viene fuertemente. Creo que hay entidades como el mismo Gartner, Ujú, que habla un poco de super apps y que empieza, bueno, entidades financieras. ujú, KPMG también sacó un artículo que fue base de nuestra investigación ujú, alrededor de super apps, de por dónde desarrollarla. Muchos recomiendan ir a de pronto geografías y países donde todavía no hay super apps posicionadas, pero en América Latina, más allá de ir un país, creo que hay oportunidades en industrias que ujú, pueden ir explorando e ir creciendo en estos conceptos, consolidando su oferta. Inclusive vemos también en Estados Unidos algunas iniciativas de consolidación de apps, ujú. no crecerlas nativamente, sino empezarlas a consolidar y empezar a buscar una serie de alianzas muy fuertes entre compañías muy grandes que están consolidando sus aplicaciones y buscando ese crecer de pronto mucho más fuerte en conjunto con otros jugadores que crecer naturalmente solos dentro del mercado o de manera natural, ¿no? Aquí tecnológicamente hay muchas cosas, nombraste temas de seguridad. Si es un tema, la seguridad de la información aquí sigue siendo vigente y con mucha más fuerza, pero tecnologías Ujú. para habilitar estas super aplicaciones, pues básicamente es donde nosotros también nos Ujú. sentimos como peces en el agua De acuerdo. cuando hablamos de integrar, de Ujú, interoperar. Las arquitecturas de integración basadas en APIs pues son la ujú, base de una super app, y ujú, estándares en industrias como la financiera. Cuando hablas de Open Banking, Open Finance, pues mm. abre un poco más ese espectro, porque no solamente es una tecnología de interoperación, sino ya unos estándares, De acuerdo. ¿sí? Que conducen a que esa interoperabilidad sea rápida, sea ágil, De que es otro de acuerdo. los puntos que hay más adelante, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando voy a empezar a ligar estas tendencias con los financieros, ¿no? ¿Cómo puede impactar una super app? Yo, cuando vamos siempre a justificar financieramente un proyecto de modernización de tecnología, que considero es la base de una super app, ¿sí? Ujú. Siempre nos cuesta mucho relacionar eso con un flujo de caja, con un impacto financiero, pero solo quiero dejar una reflexión y es que de alguna manera ustedes puedan tener una aplicación que pueda descubrir nuevos modelos de negocio, que pueda ser la punta de lanza para entender mejor a sus clientes, que pueda de alguna manera ser también ese medio por medio del cual ustedes aprovechan los datos que tienen y no tener un cementerio de datos, pues definitivamente es un tema que va a impactar y que en la medida en que avance, digamos, la evolución de esta super app, definitivamente ahí se empieza a ver el retorno, ¿no? No sé, Luis Fer, ¿algo más para agregar acá? ¿Qué agregarías en términos, No, una empresa que le recomendarías para asociarse o estar en una super app o construir una en términos bueno, generales? aquí básicamente un modelo de negocio digital detrás Ujú, de esto bastante fuerte. Creo que las definiciones de un caso de negocio aquí ujú, pueden ser exponenciales, claro. si hay una base importante de clientes y ya para usarse. Creo que pues detrás de todo esto hay metodologías de desarrollo ágil y Ujú, una cantidad de cosas pues que no vale la pena ujú, poner un poquito más aquí en detalle, pero sí una plataforma, llamémoslo digital, que habilite el crecimiento rápido ujú. de la super app, una capacidad de integrar ágilmente otros servicios que puedan ser
consumidos y expuestos dentro de nuestra app, que tengamos la capacidad de asegurar estas interacciones y obviamente crecer en conjunto con otros actores de la industria. Creo que ahí el límite es... El límite es sí, no hay realmente, es un tema que muchos están moviendo en este momento. Bueno, pues ahí les dejamos el tema de las super apps, una aplicación que te permite de alguna manera construir modelos de negocio, que es punta de lanza en nuevos negocios digitales y que para poder tenerla en definitiva pues necesita tener una tecnología moderna en términos de integración, en términos de construcción, de desarrollo. Así es. Y bueno, no vamos a profundizar en esos temas muy técnicos, siempre abiertos a poder charlar con esto, de estos temas más técnicos, obviamente. Nuestros datos están ahí, así que bueno. Vamos al siguiente, Luis, si te parece. Estamos hablando de la inteligencia artificial, todo el mundo habla de esto. Me parece, me da la sensación a mí, no sé a vos, que pocos saben cómo sacarle provecho, ¿sí? En su industria, en su negocio. Sobre todo porque al menos lo que yo he visto en Colombia, en la región, en Latinoamérica, donde estamos, es que de alguna manera los datos, que se necesitan muchos datos para empezar a sacarle partido, creo que no están como de pronto muy bien tratados, ¿no? Bien organizados y demás. ¿Qué opinas de este tema? Y aquí hablamos de la tecnología educativa, pero entiendo que esto está impactando en todo, ¿no? Sí, pues básicamente hay un auge muy fuerte y creo que las tendencias que se habían presentado pues recientemente vienen estando mucho más, llamémoslo, ambiciosas en la medida que actores importantes y que ejemplos como ChatGPT, como ChatGPT trajo a la industria. Creo que todo el mundo está hablando hoy de esa compañía Sí, que Microsoft le está invierte metiendo. $10 billones al desarrollo de OpenAI, pues es un tema que dejó a todo el mundo. Y obviamente la apertura de utilizar modelos basados en el lenguaje Ujú. primero, no es algo nuevo, hay modelos y hay compañías que han venido trabajando desde hace bastante tiempo esto, Sí, pero traen una iniciativa bien chévere que es la de abrir el a todo el modelo, mundo. lograr que se pruebe en esta fase inicial de manera free y que muchas compañías empiecen a ver el uso dentro de sus ambientes. Obviamente, como todo, muchos hablando y especulando respecto al desplazamiento de ciertas labores, entonces empiezan a aparecer en el Ujú. mercado y en los últimos 6 meses creo muchísima información alrededor de roles que se sienten amenazados. Creo que Mm. fue lo mismo que ocurrió con RPA hace una década, Sí. ¿sí? Donde la discusión duró varios años Mm. alrededor de cómo el Robotic Process Automation empezaba a desplazar Ujú. labores y ciertos roles. Estamos llenos de información reciente de qué puede ocurrir con call centers y qué puede ocurrir en ciertas industrias en la medida en que estos Mm. modelos abiertos de inteligencia artificial Ujú. que generan un modelo de aprendizaje donde el canal es la interacción por Sí. texto, Ujú. donde estamos buscando en fuentes abiertas y con un modelo que ha venido también evolucionando. Recordemos que ChatGPT viene de la mano Mm. de un algoritmo Ujú. que ha tenido pues también versiones previas. Estamos en la versión 3. Ujú. Ya el nivel de madurez es De importante, pero eso también lo aprendizaje. llevó a hacerse presente en el mercado Ujú. en un momento pues chévere, porque el disparo que hay nuevamente a nivel de información en las diferentes industrias es muy grande, ¿no? Ujú. Vemos casos como startups que casi en ciertas industrias como en la educación Ujú. vienen fuertemente impulsadas. Creo que muchos recibimos información de fin del 2022 de un poco el mercado empezó a notar cierta caída en las inversiones en startups en ciertas industrias. Y creo que la educación no está alejado de eso, pero Mm. se está buscando llevar a niveles de inversión que se veían antes de la pandemia. ¿Por qué lo pongo a niveles de inversión? Porque mide mucho
ese apetito de riesgo que los capitales y las personas que están haciendo inversión a nivel de capitales, pues empiezan a buscar cómo predecir y dónde llevarlo. En el caso de las tecnologías educativas, que es uno de los primeros campos de aplicación de este tipo de tecnologías. Leí hace una semana donde en ciertos en colegios y en centros educativos había una preocupación grande de cómo ChatGPT puede ayudar a un estudiante a hacer sus tareas y a El bajar un ensayo. poco el esfuerzo, y simplemente Sí. utilizo varias aplicaciones, porque no son una, sino son decenas de aplicaciones que hay ya en este sector, que han salido buscando mejorar el aprendizaje y traer información, pero también en la misma manera que van mirando la forma de traer información, Mm. explotar y generar ciertos elementos de redacción, incluso Ujú. personalizados, hacen que sea muy difícil a futuro empezar a determinar qué Mm. tipo de artículo es una copia, o qué tipo de Ujú. artículo proviene de la construcción asistida por una herramienta como estas en la entrega de trabajos en un colegio, Sí, ¿no? total. Entonces, esa discusión ya se abrió, y obviamente si uno mira qué tecnología hay detrás, pues nada, se sorprende de ver qué cantidad de aplicaciones abiertas hoy hay para utilizando básicamente este tipo de modelos de inteligencia artificial. Pero Ujú. hay otras tecnologías acá que van a influir en el espacio de las edutechs, como los llaman, startups que están en nuestro nuevo camino, y vienen utilizando básicamente tres elementos importantes. Uno, lo que ya acabamos de hablar de inteligencia artificial. Dos, la realidad Ujú. virtual, que no ha dejado de estar, aunque también se ven algunas cifras Mejoras también. con respecto, por Mm. ejemplo, al metaverso, que se vio hace 3 años, 2 años, con una fuerza grande en los temas educativos. Hoy ya se ve con más cautela. Creo que pues, Ujú. obviamente es el modelo natural de cómo una tecnología puede llegar a posicionarse, ¿sí? Pero ya se habla de tendencias en tener más videos cortos Ujú. que generan mayor aprendizaje, y una caída en las grandes apps de educación que empezaron a consolidar grandes ofertas virtuales, ¿sí? Ujú. Que durante la pandemia vimos muchísimo, y creo que muchas compañías, inclusive nosotros, utilizamos una de esas aplicaciones, que la tendencia que se está viendo es que van a decaer. Van a Ujú. decaer porque su oferta de cursos, su oferta educativa, tiene que transformarse en modelos que involucren tecnologías como la realidad virtual, ¿sí? Ujú. Donde los temas de asistencia tienen que ir de la mano en una experiencia diferente para los estudiantes. E De acuerdo. inclusive los niños están viendo que realmente un niño quedarse muchos minutos enfrente de un sitio de estos, o de una oferta de estas de aprendizaje virtual, pues se va a mover, porque finalmente a los 5 minutos ya pierde su atención. Los videos cortos como estrategia de aprendizaje se están imponiendo, ¿sí? Ujú. Y van de la mano nuevamente de tecnologías que ayuden en este camino. Hay muchas estadísticas respecto a cómo va a caer el uso de estas plataformas, de estas grandes Sí. plataformas educativas, y van a empezar a surgir nuevas startups que involucren elementos como modelos y algoritmos de inteligencia artificial. El que no lo utilice en educación, dicen que se va a quedar por fuera de su oferta. Entonces las edutechs vienen fuerte, vienen muy fuerte, Ujú. y creo que va a haber un espacio importante para eso. No, y hemos visto en algunos de nuestros clientes educativos con un reto tremendo en términos de matriculaciones, vienen de una situación dura de pandemia, Ujú. y ahí se ve, digamos, esa tendencia que pues en educación se va a tener que usar la tecnología, ya no tanto de pronto en la gestión de contenidos, sino más bien en esa experiencia de los estudiantes, esa lección de sus temarios, porque realmente los títulos universitarios están un poquito bajando de valor, especialmente en nuestra industria Sí, tecnológica, total, ¿no? total. Que ya no estamos contratando personas muy especializadas en ciertos lenguajes, en ciertas plataformas, y con cierto expertise, más allá de que tengan un título o no, ¿sí? Sí. Uno ve ejemplos, inclusive hablando de construcción de software, de utilización de Mm. inteligencia artificial para hacer generación de código, Ujú. ¿sí?
Entonces también todos hasta se sienten amenazados. El mercado de software que en Ujú. las tendencias de hace 1 o 2 años hablábamos del low code y del no code Ujú. como una de las tendencias fuertes que Así sigue es, vigente, pero esa tendencia se ha venido impulsando con el uso de inteligencia artificial, de acuerdo. ¿sí? Entonces tenemos ejemplos como GitHub que empieza a Ujú. utilizar Codex como elemento de generación de De código. acuerdo. Entonces, sí hay que empezarlo a usar, clarísimo, porque finalmente pues, nos va a asegurar de pronto esa agilidad que se estaba buscando con las herramientas low code y no code, donde la duda era qué tan bueno era ese código Ujú. generado, qué tan de bajo nivel podemos llegar a manipularlo para buscar realmente una diferencia más allá de una generación de mediano o alto Ujú. nivel. Entonces, creo que la inteligencia artificial va a seguirse metiendo ahí de una Ujú. manera muy fuerte, no solamente, nuevamente, en el ámbito educativo. Ujú. Nosotros, como saben, estamos trabajando muy fuerte en salud y es también uno de los temas que vemos muy fuerte, pero creo que es el momento, el 2023 se ve como un año de cambio muy fuerte en la aplicación de la inteligencia artificial en Ujú. muchas áreas de diferentes industrias. Creo que ahí como resumen aquí simplemente nos enfocamos un poquito en educación. Ahí colocamos algunos Ujú. de los links de donde hay información aquí al respecto, pero nuevamente si queremos ahondar un poco ahí vamos a encontrar Ujú. muchísimos escenarios, muchísima información, pero lo importante es acelerar la aplicación. Creo De que el acuerdo. mensaje final está en que todas las industrias pueden ser tocadas. Aquí no hay un riesgo, aquí lo que hay es una tecnología aceleradora, disruptiva, ¿sí? Pues que obviamente va a generar una serie de interacciones muy fuertes en todas las industrias, les va a tocar mucho, pero que si tenemos un foco en beneficios, si tenemos un foco en transformación, creo que va a ser un elemento disruptivo hacia futuro en la aplicación de la inteligencia artificial. No, y yo terminaría, digamos, hablando de esta tendencia que ya se nos viene presentando varios años, Ujú. que de alguna manera he visto en nuestros clientes que tienen dudas en relación a cómo empezar, ¿sí? Un miedo, por un lado, por el talento, que es escaso, evidentemente, que sabe de alguna manera en todo lo que es de datos, ¿sí? Sí. Conexiones de datos, desarrollos, hay que empezar a dar pasos, inicialmente con una analítica descriptiva, donde hay una cantidad de visualizadores de diferentes fabricantes, Cognos, Power BI, etcétera, ¿sí? Y de alguna manera empezar a tener un gobierno de datos específico y tener esos datos, irlos preparando de tal manera que se pueda ir avanzando hacia modelos predictivos. Modelos que hoy habitualmente uno no sabe qué van a contestar, porque al final esta inteligencia artificial pues nos aumenta la conciencia de lo que podemos nosotros ofrecer a nuestros clientes, a nuestros empleados, a los accionistas de sus compañías, ¿no? Entonces, lo que yo digo es posible, en el mercado hay talento que se puede desarrollar, hay empresas como nosotros que les pueden ayudar a desarrollar talento, y ya la elección de las herramientas del gobierno, pues tiene que ser un tema que tiene que estar alineado, pero creo que todo el mundo tiene que empezar a dar pasos acá. Yo creo que esa es de las tendencias, Luis, porque no es como opcional. Sí. Si uno se queda detrás del tema de los datos, definitivamente va a estar muy en desventaja con la competencia que se ponga a la orden del día con esto, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que hay algunos datos también Ujú. en el siguiente punto que son supremamente importantes. Creo que no hay que dejar de arrancar los proyectos de inteligencia artificial porque Así creo es. que ese miedo a las inversiones grandes, Mm. a los modelos de conocimiento, creo que ya hay una madurez Ujú. en la industria, ya hay ejemplos como el que nos están trayendo muchísimas startups Ujú. que arrancan muy, muy fuerte y compañías que vienen empapando dentro de sus soluciones tradicionales. Vemos ejemplos como los de aquí Colombia el año pasado con los temas que un socio de Fedesoft Ujú. ganó en el premio alrededor de lavado de activos, Sí. del anti-money laundry, de Mm. todos los temas de riesgo. Creo que ahí hay espacios donde se ha trabajado muchísimo,
pero cada industria puede tener cientos de casos De acuerdo. sin visualizar inclusive todavía de aplicabilidad de este tipo de tecnologías, y ahí está el espacio para hacer proyectos rápidos de este estilo, ¿no? Luis Fer, nos hacen algunas preguntas. Juan Carlos, un saludo para Juan Carlos, Activos, cliente nuestro. ¿Cómo se alinea a quién es el responsable de los datos personales entre las super apps? Y a nivel global, ¿cómo se atiende la regulación interna de cada país con respecto a los datos personales? Ahí todo alrededor de los datos personales. No sé, Luis Sí. Fer, ahí como... No, creo ¿Qué? que es es una pregunta que está ahí, que todos se hacen respecto a cómo proteger la información, pero creo que hoy, cuando nuestra app va a consolidar información, ¿sí? Pues nosotros, dueños, llamémoslo de la super app, somos los que vamos a responder por esa información. Realmente nuestra aplicación es la que debe tener todos los mecanismos que permitan cumplir primero con los elementos regulatorios, ¿sí? Que todo lo que tenga que ver con cumplimiento y regulación se dé, y todas las interacciones que se hagan con otras aplicaciones o con servicios de terceros, pues tienen que tener unos parámetros de seguridad muy bien definidos, ¿sí? El consumir APIs obviamente genera una responsabilidad en la data, Sí. pero pues sabemos muy bien lo que implican estos modelos de interoperabilidad, que es proteger la data en vuelo, que es proteger la data que está en descanso, cómo estos mecanismos nos ayuden a cumplir este tipo de regulaciones. Pero básicamente el dueño de la información, llamémoslo el custodio de la información, es el dueño de la super app, ¿sí? De acuerdo. Y que tiene que velar por cumplir y extender a todo su ecosistema esas políticas que de por sí tiene que estar cumpliendo dentro de su aplicación de manera obligatoria, llamémoslo, por las regulaciones que existen en el mercado, ¿sí? Entonces, es eso, pero realmente nuevamente, detrás de la super app, pues tienen que haber unas definiciones de seguridad muy fuertes, un aseguramiento de los cumplimientos regulatorios, porque pues estamos trayendo data sensible básicamente de las personas. Estamos analizando sus comportamientos. Entonces, en todo momento, creo que cualquier tipo de interacción tiene que tener un análisis muy fuerte de cómo mantenemos esa confiabilidad en el app, cómo mantenemos esa protección que el app tiene que darle al cliente. Saben que una app puede caer por un error de seguridad o por un ataque de Tal. seguridad, y acabarse todo un caso de negocio por una brecha en seguridad. Entonces creo que aquí las tecnologías para proteger la data, pero también para proteger las comunicaciones o las integraciones y la interoperabilidad que nosotros leemos en la Super App, es algo que ya está. No creo que es más el tener una visión arquitectónica en seguridad y poder aplicar todos estos mecanismos que están hoy a la mano, ¿no? Yo diría que añadiría lo que dice Luis Fernando. Habitualmente el Estado y la legislación siempre va detrás de los avances tecnológicos, y en ese sentido, como consumidores de super apps, como deberíamos ser muy responsables con las políticas de esa super app, cómo tratan nuestra información, y en ese sentido, pues las supers que vigilan todas estas super apps cada vez tienen más conciencia, pero nosotros como consumidores los primeros, y luego en términos desde la visión de la empresa, debe haber, digamos, unas políticas muy claras en relación a la gestión de datos, más allá de que lo exija una legislación o no. Y porque al final hemos visto muchos casos que cuando no se es responsable, pues se mina mucho la reputación de la compañía, y en ese sentido el modelo de negocio o el impacto y el propósito de esa super app, porque impacta a mucha gente, más allá de que evidentemente Ajá. genera negocio, y que estos temas, por ahorrar en seguridad, por no tener unas políticas, ya no solo en seguridad, sino yo me atrevería a decir, Luis, incluso éticas, ¿sí? Pues van un poco al traste, y ahí hay unos casos famosos, pues que no voy a decir nombres, pero Sí, no, que ya sabemos y son de conocimiento público, hemos ¿no? visto recientemente los Ujú. ataques más fuertes que han Sí, habido, y con el sector salud pues le han dado duro recientemente, muy claramente. fuerte. Ujú. Eh, pero nuevamente, creo que aquí hay un punto, y es que eh, la tecnología
va más rápido que las regulaciones, ¿sí? Así es, Pero la tecnología tiene dos caras, la que usamos bien y la que buscamos para hacer mal, así ¿sí? es. Que van a la misma velocidad. Entonces, muy posiblemente, cuando encontremos regulaciones, podemos tener capacidades tecnológicas que ya puedan ayudarnos a cumplir con esas regulaciones. Pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda, cómo los que también utilizan estos avances tecnológicos para generar robo de información y para hacer daño, pues también van a la misma velocidad De y de pronto, acuerdo. si ellos van más rápidos que nosotros, nos van a coger ventaja, ¿sí? Entonces creo que ese es el reto, ¿no? Mantener esos avances, protegernos, pero también, pues obviamente, siempre mantener la visión de cumplimiento de regulación en la mente, ¿no? Y creo que los financieros que habitualmente están o determinan un presupuesto para este Sí. tipo de cosas, yo creo que incluso tienen que empezar a meterse más a saber de tecnología, ¿sí? No pueden seguir, las áreas financieras no pueden seguir o de compras, no pueden seguir de espaldas a la tecnología. Tienen que trabajar en un category management en compras, tener especialistas en finanzas y en tecnología, de tal manera que la comunicación con las áreas sea fluida. ¿Por qué lo digo? Pues porque ahorrar en seguridad ¿No? puede resultar tremendamente desfavorable para la compañía, ¿no? Nosotros, colocando un ejemplo también, pues el tema de la seguridad también se ha visto como un tema de mucha inversión, de Ujú, inversiones muy grandes donde hay que llenarse de appliance para proteger y que esos appliance pues hay que estarlos manteniendo muy ujú. actualizados y generar unos procesos operativos grandes. Pero por el otro lado vienen apareciendo modelos y centros operativos de seguridad, los Ujú. SOCs, Los que SOX ayer que vimos ayer. hicimos una presentación ayer a unos clientes en Costa Rica, Mm. de cómo poder tener la seguridad como servicio, ¿sí? Con inversiones controladas y sin pensar que hay que nuevamente llenar la infraestructura local de appliance para Ujú. hacerlo. Creo que hay muchas opciones de costo controlado De que acuerdo. puede irse llevando gradualmente y quitar un poco también esa venda. Los SOCs de siguiente generación, de Next Generation, dan esa capacidad. Son servicios muy, muy, muy empaquetados, ¿sí? Que le permiten a uno realmente paulatinamente implementar estrategias de seguridad muy fuertes. Entonces creo que hay a la mano mucha tecnología nuevamente y Sí, muchos modelos para poder acceder a este tipo pues, de protección hacia estas iniciativas de negocio que se están llevando, ¿no? y cada vez más oferta, porque antes, con los años, ha habido mucha oferta de tecnología. Yo diría que eso ha llevado a que también las áreas de finanzas y de compras tengan varias opciones y por ende la situación más allá de la tecnología es más un tema de una política y una apuesta de la compañía por esos temas. Aquí Raimundo Mateus nos pregunta, ¿de qué manera puede Asís ayudar a las compañías en la implementación de las superaplicaciones de inteligencia artificial y realidad virtual? Bueno, aquí hay varios puntos. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de nosotros entonces. Hay varias maneras de hacerlo y lo hemos venido haciendo Ujú, con clientes ya ujú, en nuestra geografía. O sea, apoyamos a entidades financieras con lo que llamamos hoy en día fábricas digitales. Son modelos de desarrollo de software mucho más enfocados ujú, a la construcción de canales digitales y el desarrollo de aplicaciones en este modelo. Eh, Son fábricas que más allá de implementar modelos ágiles puedan llevar capacidades en esos canales y conocimiento muy fuerte desde lo básico de una app, desde la experiencia de un cliente, la experiencia de un ujú, usuario, hasta el desarrollo ágil y la reutilización de frameworks para no meternos allá en los temas de lenguaje ujú, que hay mucho que hacer allá también. Pero sí son fábricas muy enfocadas en producir rápidamente ujú, capacidades en aplicaciones ya hechas, porque lo hemos hecho con clientes que ya traen aplicaciones y quieren es crecer en su modelo de negocio dentro de esas aplicaciones, ujú, quieren interoperar y hacer que estas aplicaciones tengan más capacidades y puedan empezar a ujú, crecer bajo ese concepto de super apps. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando hablas de inteligencia artificial, también hemos implementado una serie de modelos que internamente los llamamos inteligencia artificial como servicio, ujú, que permite que una entidad pequeña, mediana, no piense como en las aristas grandes para afrontar proyectos de inteligencia artificial. Primero una inversión en infraestructura y en software,
que se piensa que puede ser muy alta. Obviamente hay un consumo alto de este tipo de elementos dentro de una solución, pero también en modelos como servicio, donde básicamente nos enfocamos ya es en los consumos a nivel de ejecución de modelos de inteligencia artificial, lo que puede consumir un modelo predictivo construido en Python sobre un motor en un machine learning o un modelo de entendimiento del lenguaje natural para procesar textos y poder utilizar APIs que ya están disponibles por varios proveedores y tomar la mejor decisión de costo-beneficio en esas APIs, ¿no? Esos son ejemplos. Por detrás también escondemos uno que es los temas de conocimiento, porque cuando entramos en un modelo de inteligencia artificial como servicio, pues no necesito tener esos científicos de datos, estas personas y los diferentes roles que se necesitan para participar en un proyecto de inteligencia. Los proveemos nosotros como servicio dentro del modelo y básicamente buscamos que las interacciones sean muy cortas, que sean de semanas, ¿sí? Obviamente conociendo muy bien esas fuentes de datos, aplicando técnicas que aceleren pues esa estandarización de la información para poder entregar data binaria a un modelo predictivo y que tengamos mucha más efectividad, llamémoslo, y que sean ejecuciones secuenciales. Realmente, cuando construimos modelos de inteligencia que hemos trabajado en salud fuertemente en el último año y medio, pues está en que estos ejercicios sean secuenciales. Aprovechemos la data y no solamente nos enfoquemos en una enfermedad, sino en muchas enfermedades. No en un modelo de analítica específico para un caso, sino modelos muy replicables que les permitan a las compañías aplicarlos, valga la redundancia, en varias de sus necesidades, ¿no? En definitiva, los podemos ayudar salvando. Nosotros colocamos el conocimiento y la tecnología y ustedes se concentran en lo que son muy buenos, que es en su negocio, ¿sí? Y podemos tener un modelo predictivo rápidamente, de tal manera que eso sea un MVP de la tecnología al interior y que todo el mundo empiece a entender que esto puede generar valor. Y sigo hablando de los financieros, Luis. Sí, porque realmente hemos de hablar de lo que cuestan las cosas, ¿no? Y no, lo que no pretendemos es que haya unos costos locos, sino partir más de unos MVPs, de unas primeras victorias tempranas, de tal manera que la tecnología vaya cogiendo confianza al interior de las empresas. Luis Fer, cloud y observabilidad aplicada. Este tema que todo el mundo, Juan, yo quiero viajar a la nube, yo quiero aprovechar esa vaina, es moda, veo, no, ¿cómo voy hacia allá? ¿Cómo le saco partido a este tema? Llevo ese monolito allá arriba. Mira ¿Y que cómo lo observo? ¿Y cómo mantengo mi operación de tecnología, Luis Fer? En esa vaina, en esa nueva arquitectura. Uno de las fuentes que utilizamos para nuestra presentación de hoy, que están disponibles en internet, es Uptime. Uptime sacó recientemente un estudio de cuáles son esos 5 retos para el 2023 en temas de data center y cloud. Y obviamente hay muchos retos cuando hablamos de cloud que son más globales. Creo que la gran mayoría ha escuchado los resultados de AWS en el último semestre no fueron los esperados. Microsoft también está anunciando un decrecimiento. No negativo, realmente es que venían creciendo, llevan una década creciendo a 30 y 40% año tras año. Exacto. Pero este primer semestre que acabo de pasar es el primero de los semestres donde hay ya un decrecimiento en la nube de AWS de manera fuerte. Sí. Y bueno, se empiezan a hacer las preguntas. Todo esto que se veía al 2025 o más allá de mover a la nube, pues se viene bajando. Han hecho encuestas donde ese 80% de personas decía ellos que contestaban que su roadmap era irse a la nube con sus aplicaciones de negocio. En estas últimas encuestas ya son del 35 y 40%. Sí, Entonces uno dice, bueno, esto sí ya, ¿por qué está ocurriendo? ¿Sí? Uno, porque aunque los desarrollos cloud nativos, claramente nuevos, obviamente, desarrollos nuevos, están totalmente orientados a que se vayan a una nube, el mover capacidades del on-premise todavía no genera esa confianza por varios elementos. Uno, que las promesas del retorno de inversión, algunas Opacas. muy discutidas. Así ¿sí? es.
muchos casos no solamente de irse, sino de volverse al on-premise después de unas experiencias financieras no tecnológicas, sino experiencias financieras no tan buenas para las compañías. Ujú. Entonces esa panacea de los retornos de irme a la nube para realmente bajar costos operativos, no la están evaluando. Ahora es de mucho más cuidado Ujú. que hace unos años. Eh, También hay tecnologías que vienen apareciendo que ponen entredicho un poco el crecimiento de estos grandes centros de datos. Hay mucho de efectos que no son tecnológicos como la inflación, Mm. como los problemas de producción y transporte, todos estos problemas La cadena de del valor. supply chain Ujú. que ha venido afectando muchas industrias y muchas decisiones de inestabilidad económica entre China y Estados Unidos hacen que Eso ese tambalea. mercado empiece a generar efectos tanto en las tecnologías que se ven para el crecimiento de los data centers Ujú. que las compañías implementan, también para los grandes data centers de estos De estos fabricantes, ¿sí? fabricantes, De estos exactamente. grandes. También hay una incertidumbre monopólica del Ujú. crecimiento que tienen dos o tres de los grandes fabricantes en el mercado. Claro. Eso también empieza a colocar un poco en entredicho esas decisiones, ¿sí? Y empiezan a ver mucho ruido alrededor Ujú. de las compañías que están monopolizando estos temas, ¿no? Entonces empiezan a haber regulaciones en países que se van enfrente Antimonopolio. de eso, Ujú. antimonopolios en este proceso. Ujú. Entonces también esos cuestionamientos no solamente regulatorios, sino de inestabilidad en los mercados, están llevando un poco a esa cautela en seguir adoptando ese cloud tan agresivo De acuerdo. que se pronosticaba, ¿no? Ahí hay muchas cosas, ahí hay muchas tendencias y elementos alrededor de eso, ¿no? O sea, también vemos creciendo los consumos de energía por los nuevos servidores y los nuevos procesadores que se están dando, Su ¿sí? O huella sea, energética es cuestionable. entonces las Mm. compañías tienen un reto muy fuerte en sostenibilidad y en mostrar pues, su compromiso Ujú. con el consumo de energía. Pero un procesador que consumía en el 2017 a su máxima potencia 300 watts, hoy consume 800. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso genera unos problemas muy fuertes financieros en cuanto a que yo puedo crecer en mi potencia de computación, en mis data centers o en cloud, Ujú. pero eso implica un costo fuerte de mantener mi estrategia de sostenibilidad De acuerdo. y por otro lado, esas tecnologías estos consumos no van tan a la mano en desarrollos que tienen que ver con el enfriamiento. Entonces, están consumiendo más watts, están siendo más difíciles de enfriar y eso genera más espacio en los data centers. Ujú. Entonces, el que nos vamos por nuevas, en que vamos a buscar un crecimiento exponencial en las capacidades de procesamiento, no es tan así, porque tienen que tomar las compañías una decisión y hacer un análisis de trade-off entre el poder computacional, entre las inversiones en enfriamiento y entre los espacios en los data centers. Entonces, Ujú. esa parte empieza a hacerse un reto muy grande para las compañías y para los fabricantes, que tienen detrás problemas en la cadena de suministros, problemas en los costos Ujú. que trae todos estos modelos de inflación a nivel global, en las incertidumbres que todos sabemos de la guerra en Ucrania y demás cosas aledañas, llamémoslo al desarrollo tecnológico, que Ujú. están influenciando muchísimo en estos procesos de cloud, ¿no? Entonces, prefieren las compañías seguir manteniendo sus espacios Al lado. privados, ¿sí? Sus data centers privados, antes de ir a crecer en las inversiones y en los costos que están implicando para los grandes proveedores de nube Ujú. los nuevos modelos que existen, ¿no? Entonces un reto pues muy fuerte. Creo que ahí hay una cantidad de elementos importantes de analizar y pues hay mucha cautela. Quieren verse los resultados de este primer semestre antes de hacer predicciones, porque las predicciones alrededor ya del movimiento hacia la nube de cargas masivas se está poniendo muy en entredicho, ¿no? Yo ahí la experiencia que nosotros hemos tenido en Asís es, de alguna manera,
para generar algunos tips importantes para ir a la nube, yo diría que primero pues, analizar qué implica y trabajar mucho en la portabilidad. Sí. Uno debería ser independiente de la nube, poder salirse en cuando considere ser portable de los aplicativos que pone allí. Porque al final, digamos, estos vendors también intentan ponerte un lock-in, ¿no? Sí. Y eso, pues, les resta independencia. Eso es una de las cosas que definitivamente hay que pensar. Como de alguna manera no solamente se trata también de tecnología, Luis Fer, y no sé si estás de acuerdo, sino también de desarrollar un talento en este nuevo paradigma, en esta nueva administración. Sí. Yo recomendaría que se piense en algunos aplicativos, llevarlos allí, hacer unas refactorizaciones, unas modernizaciones, un aplicativo que de pronto que no sea core, para empezar a entender Ujú. términos de costo, ¿sí? De administración, del talento y de también los beneficios para poder tener una conversación, y vuelvo a hablar del financiero, ¿no? Ujú. Venga, esto sí vale la pena, sí que voy a ahorrar plata, pero ¿cómo? Y por eso se cuestiona mucho en ocasiones el carácter deflacionario de la tecnología. Ujú. La naturaleza diría que la tecnología sí puede ayudar a la inflación, es decir, hoy nuestros clientes todos tienen unos costos muy presionados porque su cadena de valor es más costosa, su TCO es más caro para llegar a sus clientes finales. ¿Cómo la tecnología puede hacer eso más eficiente? ¿Sí? Ir al cloud ayuda, hombre, depende. Y por eso hay que hacerlo de manera ordenada. ¿Sí? De tal manera que efectivamente tengan ustedes una arquitectura híbrida, Luis Fer, ¿sí? Sí. Y que puedan ir aprendiendo en cómo gestionar esta nueva casuística, esta nueva arquitectura, no solamente con tecnología, sino también con talento, y tener una observabilidad de la tecnología que va estando disponible. Eso me parece también importante, como la tecnología crece a nivel exponencial y nosotros pensamos de forma lineal, cómo podemos nosotros ir siendo conscientes y lo que ahí recomiendo son partners, ¿no? Yo creo que quedarse solo en este viaje, uno solo, y no solamente partners como una CIS o unos fabricantes, sino incluso eh, de alguna manera conversar con la competencia, con gente de otros sectores, porque estos inconvenientes o estos retos los tienen todos. Somos un país que históricamente hemos sido como, venga, yo mis cositas me las guardo acá, no quiero compartirlas mucho, pero de las cosas que admiro de alguna manera de otras sociedades es que son muy abiertos Sí. a compartir porque entienden que compartir todo esto puede generar un ecosistema, unos aprendizajes que impacten positivamente a todos. Así No sé, es. ¿vos qué opinas, Luis Fer, de... No, total, creo Sí. que esos son paradigmas, ¿no? O sea, realmente también había no me acuerdo el nombre ahorita, de un personaje argentino, le di un documento de la asociación de lo que se llama HIMSS de salud Mm, a nivel global, y, y el hombre decía que la transformación digital ya no es el boom, ujú. ¿sí? Realmente que lo que hay que cambiar es que nuestro pensamiento cambie a lo digital, Total, ¿sí? total, Porque total. la transformación digital ya se está volviendo un tema muy anacrónico, Viejo ya. pero realmente los cambios reales vienen en la mentalidad de mirar nuestros negocios desde lo digital y de hacer un cambio realmente mental alrededor de qué es un pensamiento digital, que eso es a, Ujú. a lo que, a lo que realmente Total, pueden llevar organizaciones a otro nivel, ¿no? de Más acuerdo. que proyecticos de transformación que al final o cambian es una tecnología o No no se meten en escalan. el modelo de negocio. Cuando las personas de negocio tienen un pensamiento digital, realmente van a hacer crecer las compañías bajo esos conceptos, más que de transformación per se, ¿no? Dijiste un tema clave, el talento, ahorita lo vamos a tratar. Y Luis Fer, quería que hablaras de la observabilidad, porque está relacionado con el tema de inteligencia artificial. Todos nuestros clientes, venga, yo estoy cambiando esta arquitectura, tengo un nube por allá, tengo este data center acá, tengo además otra nube, multinube, híbrido. ¿Cómo controlo esa operación? Entiendo que nosotros ahí tenemos la observabilidad aplicada. Hablemos un poquito de eso para la gente que no conozca qué es, por qué Sí, pasamos de monitoreo a observabilidad aplicada. básicamente, pues aquí hay también mucha teoría atrás, Sí. más viéndolo como uno de los elementos, llamémoslo, disruptivos para lo que viene hacia adelante. Ujú, Uno es la capacidad de poder detectar ya no fallas, ujú. sino cosas que nadie sabe que van a pasar.
Esa es la que nos- primera, que es no la hay un primera ser pregunta humano. que se hace. Mm. Porque a la final, cuando hablábamos de análisis de, no sé, de métricas, pues las métricas están ahí. Ujú. Muchas herramientas capturan y eran las tradicionales herramientas de monitoreo, capturamos métricas de la infraestructura, en los nuevos modelos híbridos, pues también del cloud, y el cloud nos da muchas eh, capacidades para Ujú. obtener métricas. Y por el otro lado, un poco más enfocados en las aplicaciones, cuando empezamos a hablar hace también unos años atrás de APMs, Mm. de empezar a mirar no solamente el ambiente de la aplicación para que el objetivo de que mi downtime sea el mínimo, Ujú. empezar a mirar los logs y empezar a detectar en los logs elementos que me pudieran ayudar a predecir un comportamiento anómalo. Ujú. Pero pues obviamente, ¿qué llevamos a los logs? Lo que creemos que se necesita para poder tomar una decisión a futuro. Y están algo muy nuevo que, entre comillas, conforma esa trilogía base de una plataforma de observabilidad que son los tracers. Vámonos un poco más al código, Ujú. ¿sí? Y capturemos información relevante de eventos que nos interesan para Ujú. mantener los elementos vitales de nuestra aplicación arriba. Pero observabilidad per se hoy en día no es el único elemento habilitador de esas operaciones transparentes y esa capacidad de las organizaciones para poder no tener sus servicios nunca con clientes esperando que se atiendan. Ujú. Y es la capacidad de algo que en uno de nuestros partners lo hablan muchísimo, que es el auto-healing. Ujú. ¿Cómo hacemos El primero auto-healing. ese triage y segundo, cómo tomamos acciones en lo posible automáticas, ¿sí? Dadas las condiciones de información que tengamos de la capa de observabilidad para poder automatizar esas remediaciones de manera inmediata, ¿sí? ¿Cómo logramos automáticamente empezar a capturar eventos Ujú. que nos permitan tomar medidas básicas y hasta donde queramos medidas avanzadas para que Ujú. nuestro sistema se mantenga? ¿Sí? De Pues acuerdo. nuestras aplicaciones cloud ya autoescalan, tenemos Mm. todas estas tecnologías de contenerización que nos permiten autorrecuperarnos, autoescalar y demás, Ujú. pero no todo está en contenedores. Todavía Así tenemos máquinas es. virtuales, todavía tenemos aplicaciones que están trabajando sobre bare metal. Entonces, el conjunto de servicios y de funcionalidades no es solamente las que hay enfrente de una aplicación desarrollada Ujú. en una capa front, sino todo lo que conforma pues, la aplicación per se o la solución per se. Entonces, ese conjunto de observabilidad hoy integrado con una capa de automatización y ahora nuestro recurso humano o nuestro talento humano más que está enfrente de esto, que han transformado sus nombres de administradores a SREs, a Ujú. los que están dándole confiabilidad a un sitio y una solución, pues están más enfocados hoy en la automatización que me puede dar una capa de observabilidad con elementos de inteligencia artificial y unas capas de automatización que me permitan ir construyendo de manera automática El esos auto-healing. primeros auxilios y esa manera de que yo me pueda recuperar o al menos ir preveyendo un escenario no deseado a Mm. través de información que sigue siendo esta que están viendo ustedes, a través de la información que viene de los logs, que viene de las métricas y de los tracers que yo a través del desarrollo pueda ir teniendo e ir retroalimentándome todo el tiempo, todo el tiempo. Creo que uno de los elementos más importantes aquí ya no es predecir que el comportamiento de una solución esté en un recurso de infraestructura. Muchas veces los problemas los detectamos más en los tracers de las Ujú. aplicaciones que en eso que ya damos por hecho, que si sube el nivel de memoria, eso pues ya eso no es de mucho valor para identificar un problema. ¿Eh? Exactamente. Entonces creo que esa conjunción es la que se espera que en el 2023 coja una fuerza muy importante. Nosotros en nuestra oferta pues trabajamos herramientas de observabilidad, pero Ujú. también herramientas de automatización de TI, de operaciones de TI. Trabajamos muchas cosas con Ansible, que es uno de los productos Ujú. importantes, pero no es una presentación de productos, básicamente esa conjunción de capacidades y de integración entre herramientas de automatización con APIs que proponen las herramientas de observabilidad es lo que hace fuerte el desarrollo que se viene para realmente tener una infraestructura
que nos dé esos niveles de confiabilidad y obviamente que nuestras aplicaciones operen con lo que esperamos, ¿no? Yo esas de las tendencias que creo que tampoco hay que esperar mucho, o sea, No. con los temas de seguridad, con los aplicativos y las formas de licenciamiento de las herramientas, con las posibilidades que tienen la mayoría de ustedes, eso es un tema que se tiene que empezar mañana a dar pasos, Ujú. porque ya hemos visto que la seguridad es un tema que está muy relacionado con la observabilidad y la estabilidad de sus sistemas creo que no es un lujo, sino debe Ujú. ser un must para cada uno de ustedes. Entonces, cloud y observabilidad, estos temas fundamentales, claves. Integración ágil, Luis Fer, ¿cómo? Este es tu tema, pero por favor, No, no, no. no te quedes hablando aquí 3 horas. No, no. Yo creo que este tema, Luis Fer, cuando hablamos antes de las super apps y ligando los temas que hemos Sí. charlado, hablamos, hombre, una de los poderes de una super app es que tiene la capacidad de conectarse. Y no solamente conectarse con los sistemas internos de la empresa, sino que además de su ecosistema, ¿sí? Ujú. De integrar, de conectarse con otros para poder complementar esa experiencia de ese cliente. Eh, Contanos ese paradigma de integración ágil, creo que hemos hablado nosotros Sí. mucho tiempo, creo que tampoco es un tema nuevo, pero echemos un parrafito, Luis Fer, de qué es integración ágil. ¿Qué diferencia la integración ágil al paradigma de antes? Aquí hay varias cosas. Uno, integración ágil no es un tema nuevo de 2023. Yo Claro. creo que es un tema de 3 años acá. Eh, Hicimos algunas predicciones como en el 2020 respecto a cómo las tecnologías de contenerización y las tecnologías Ujú, de nube híbrida basadas en contenedores iban a continuar manteniendo la integración en los niveles importantes respecto a todo el desarrollo de ujú. aplicaciones y implementación de aplicaciones nuevas e integración con lo que ya se tiene. Estas son cifras de diciembre. Aquí no coloqué la fuente, pero el tema que propone aquí Gartner es un tema que también afianza un poco más hacia dónde va el tema de integración y por qué sigue Ujú, siendo tan vigente y por qué hay también tendencias en integración, ¿sí? Hay elementos de crecimiento a nivel aplicativo muy fuertes en la industria, ujú, muy fuertes, ¿sí? Algunos hablaban que en los próximos 5 años, desde el año pasado, ujú. que en los próximos 5 años se van a hacer más aplicaciones que en los últimos 30 años. Claro, O sea, que en 5 años vamos a construir más aplicaciones que las que se construyeron en los últimos 30 años. de Entonces, nos acuerdo. estamos enfrente de un monstruo muy grande, que es el software y que está llevando pues, estas necesidades. Entonces, el tema de tener muchas aplicaciones y tener nuestros procesos que muevan información, que muevan datos entre todas estas aplicaciones, independiente de donde estén desplegadas, toma una vigencia cada vez mayor. En lo que Total. hablábamos hace 21 años cuando se creó esta compañía, de las necesidades de Mm, integración, cuando eran solamente al interior de las compañías, cuando la preocupación era conectar las aplicaciones, ahora ujú. estas mismas 100 aplicaciones que tengo, estas 100 aplicaciones van a tener que integrarse con otras cientos de aplicaciones de todos estos colaboradores, ecosistemas, proveedores, socios que aparecen día a día, ¿no? Entonces, el reto de las organizaciones no ha cambiado. Ujú. Qué hace diferente la integración ágil? Pues obviamente que el boom que se vino de que tuviéramos agilismo en todas las áreas del desarrollo de software y que lográramos llevar a aplicaciones que tuvieran arquitecturas basadas Ujú. en componentes más livianos como microservicios y que pudiéramos rápidamente sacar funcionalidades en procesos automatizados como los que nos habla Ujú. DevOps y con un cambio cultural que es el que más se está pegando hoy en día, De ¿sí? acuerdo. Creo que el año 2022 empezó a dar muestras de que esas capacidades de integración tendrían que ser diferentes para el grupo que llamamos desarrolladores y que realmente los que pueden construir una, una integración de aplicaciones que están con una serie de datos ya expuestos y que Ujú. conocemos muy bien porque cada vez están más estandarizados, no se vuelva una responsabilidad de un desarrollador de software. De acuerdo. Entonces, el tema de los citizen developers en integración, eh,
tuvo un espacio importante en el 2022 y va a seguir creciendo en el 2023. Pero pues obviamente las tecnologías de integración tienen que avanzar. No podemos pensar en tener desarrolladores de integraciones con herramientas o tecnologías que requieran conocimiento en lenguajes de desarrollo Claro. de muy bajo nivel, ¿no? Ese es uno de los retos importantes. Creo que la integración ha venido trayendo eso al presente, ¿sí? Y lo hemos visto en muchos escenarios hoy en día. Si quieres, miremos, aquí habían dos informaciones importantes que refuerzan esto que les acabo de decir. Esta es una fuente de Gartner. Para el 2026, los desarrolladores fuera de los departamentos formales de TI representarán el 80% de las nuevas herramientas de desarrollo basadas en low code. Brutal. ¿Sí? Ya no están allá en la cueva. No. Entonces, Tendrán vean que... esa capacidad. Yo creo que también es una respuesta a esa, llamémoslo, incapacidad de poder mantener talento, de Ujú. poder contratar talento y de tener una oferta de talento en software cada día más restringida. Creo que es uno de los puntos finales De de la nuestra conversación, pero conversación. en integración no es diferente. ¿Sí? Ujú. Esto pega muy fuerte y creo que las iniciativas de democratizar la construcción de integraciones es algo que ya se vive. Ujú. ¿Sí? Entonces ya encontramos personas sin mucho conocimiento en desarrollo que en cuestión de semanas pueden ser productivas No, en rápidamente. integración. Personas que pueden rápidamente, basados nuevamente en unos procesos estandarizados, en unos procesos ágiles del ciclo de vida de la construcción de integraciones, más unas arquitecturas que les permitan independizar ese conocimiento y enfocarse en la necesidad de integración, es algo que apalanca. Que apalanca ya proyectos, nuevamente, como les decía, en el 2022 mostraron que lo que uno hacía antes en un mes lo puede hacer ahora en menos tiempo, Ujú. que una integración se puede construir de una manera mucho más ágil, ¿sí? Y que un modelo de gobierno que no se pudo lograr con arquitecturas orientadas a servicio de muy buena manera, hoy en día en estas arquitecturas basadas en microservicios eh, puede lograrse. Estos son prioridades que hay en el mercado Mm. y pues bueno, nosotros sí seguimos trabajando en tener cada vez más desarrolladores de integraciones que provengan eh, no tanto de la ingeniería de software. Ujú. Obviamente hay que mantener pues, unos temas de cuidado en la estructura del código, en la calidad del código de las integraciones, pero unos pipelines que involucren validaciones automáticas de calidad de código. Todo ese tipo de capacidades de DevOps son realmente las que nos ponen adelante y nos permiten hablar de eso. Bueno, pues yo creo que esto es, si de alguna manera la necesidad de una empresa de conectarse ya no es totalmente necesario para poder encontrar nuevas maneras, nuevas sinergias, nuevos modelos, pues tener esta capacidad tecnológica es fundamental y estamos viendo también que la tecnología va evolucionando en un sentido y es quitar esas dependencias en que el conocimiento esté como en algunos pocos, Así es. ¿sí? Y también democratizarlo, ¿no? Cuando hablabas ahora, me parecía escuchar algún pitch de RPA, ¿sí? Que se espera, que ahora es una tecnología que se está volviendo como el Excel, Luis Fer, ¿no? Que cuando usted hace unos 15 años nadie sabía hacer una macro en Excel, unas tablas dinámicas, y entonces usted llamaba a alguien a que se las hiciera, Ujú, pues en el futuro tendremos que saber desarrollar cosas básicas en ujú. lenguajes básicos e incluso ser citizen developers para necesidades puntuales de un departamento, más que un departamento, de una funcionalidad de la compañía, Así ¿sí? es. Creo Bueno. que, y miramos un poquito más, cuando dices que se estandarizan, creo Hmm. que ya hay mucho de eso, y vimos en los últimos 2 años cómo los grandes fabricantes de software de integración consolidaban sus ofertas, Ujú. basados en productos que cumplían o que se enfocaban en un patrón de integración específico, Ujú. a completos frameworks que ya le dan al diseñador o al arquitecto Ujú. pues toda la caja de herramientas para que no se vuelva un desarrollo basado en las restricciones de un producto,
sino que pueda aplicar el mejor patrón de acuerdo a Dependiendo. la necesidad que quiera resolver, ¿no? De acuerdo. Hemos visto la proliferación de las integraciones que son netamente APIs. basadas en APIs, Ujú. lo que llamamos el API-led integration. Es uno de los patrones fuertes, muy fuertes usados en integración. Podemos resolver con un patrón de estos muchos de las problemáticas de integración que surgen hoy en De día en acuerdo. desarrollo cloud nativo, sin pensar en integración empresarial siquiera, ¿no? De Entonces, acuerdo. hace que tengamos esos elementos de patrones a alto nivel, como lo es las Ujú. APIs, como son los eventos, como es la mensajería y conectividad, disponibles para construir estas integraciones, que manejemos en lo posible unos ambientes de desarrollo que no difieran de un patrón al otro. Es decir, lo que yo veo en la construcción de una Mismo herramienta de desarrollo de un API sea muy intuitivo estándar. alrededor de ir a construir una basada en eventos. De ¿Sí? acuerdo. Y cómo conecto todos estos patrones, porque al final no voy a resolver todas mis necesidades de integración con uno solo. Muy posiblemente van a Mix. aparecer integraciones que involucren APIs, que involucren eventos, que los eventos disparen el consumo de APIs, estas APIs también puedan Ujú. tener atrás, o microservicios, o integraciones que están expuestas como servicios, o microintegraciones que están expuestas como servicio, que puedan acelerar mi desarrollo. Ujú. Si yo tengo un control, antes teníamos problemas cuando hablábamos de arquitectura orientada a servicios Sí. en cómo rehusar las integraciones porque teníamos flujos y los flujos orquestados se hablaban de servicios y muchas veces el modelo de gobierno pues no permitía reutilizar porque no existía Ujú. una concepción clara de qué es lo que tenía la organización. Hoy en día, cuando están más micros las integraciones, el reto es mucho mayor. Entonces el Total. reto de gobierno es mucho más fuerte a nivel de las integraciones. Podemos tener cientos o miles de APIs en una arquitectura, podemos tener cientos de desarrollos de integraciones en lo que Microservicios. llamamos integraciones empresariales, ¿sí? O hoy en día, pues cientos de tópicos e integraciones basadas en eventos que ya se familiarizó la industria. Creo que ya el tema de eventos pasó por ser un patrón que quería explorarse Ujú. a tener muchos casos. Nosotros tenemos un caso ya muy importante en eventos aquí, definiéndolo como patrón y obviamente Ujú. utilizando muchísimo de tecnologías abiertas que hay detrás de integraciones conducidas por eventos. Entonces, el mensaje que queda es que ya hay una madurez tanto en las herramientas que están dando una capacidad muy fuerte, que van a permitir que compañías que tienen problemáticas, que son casi Mm. todas, a nivel de integración, puedan dar un paso claro, concreto, de, nuevamente de inversión controlada, pues porque Ujú. los contenedores nos han permitido llevar las capacidades de integración más controladas, crecemos cuando vamos viendo que lo que hemos definido por API calls, porque pues ya no licenciamos mucha infraestructura, todos estos señores se Ujú. nos fueron a la nube. Sí, Entonces claro. tenemos plataformas que las llaman las Integration Platforms as a Service. Entonces las iPaaS, las plataformas de Claro. integración como servicio se están imponiendo, ya están ahí, ya están listas, las voy Ujú. a consumir o por API calls o por la cantidad de tópicos en los eventos que estoy manejando o por Ujú. la cantidad de mensajería que estoy moviendo y los tamaños de los mensajes. Entonces ya el modelo de tener unas capacidades basadas en poderes de cómputo locales para las integraciones pasaron a volverse un modelo estándar en la nube que depende más del consumo, del comportamiento de las integraciones. No voy a pagar una infraestructura para tener un API Manager grandísimo cuando quiero explorar 5 APIs y este es mi roadmap para los próximos 6 meses. De acuerdo. No, realmente el consumo como servicio de las capas de integración está ahí y la mayoría de fabricantes tienen ya una oferta no nueva, una oferta ya importante que podemos explotar de manera fuerte, ¿no? De acuerdo. No, pues tema de integración es un mundo aparte en nosotros. En Asís nacimos así. Lo que necesiten ahí, preguntas, están nuestros contactos, por favor. Ese tema nos apasiona muchísimo. Bueno, entonces antes, Luis Fer. Aquí hay unos últimos, Ah, antes bueno, de dale. pasar ahí, Es que iba a hacerte una pregunta, pero aquí hay dale. unos últimos elementos Ujú. que se ven disruptivos para el 2023 y más allá en Sí, las plataformas de integración, ¿sí? Uno, que ya lo acabé de decir, lo del IPAS. el tema del iPaaS es un Ujú. tema totalmente en la mesa de las entidades y que está como elemento para desarrollar durante este año. La capacidad
de tener cientos de conectores y plantillas que aceleraría el desarrollo de una manera muy grande, ¿sí? Hay fabricantes que han creado plataformas para desarrollo abierto de conectores, ya puedo Ujú. entrar aquí y bajar todo Todo. el código de conectores de fabricantes que hay en porque realmente es abierto el tema. Ujú. Interfaces simples y no code, o sea, esto basadas en inteligencia artificial. Lo que comentaste Increíble, antes. ¿sí? Cómo Ujú. la inteligencia artificial ha entrado en la integración, ha permeado a las herramientas, primero ayudando en el desarrollo no code, ¿sí? Ujú. Segundo, vemos ofertas, no voy a hablar aquí de proveedores y de fabricantes con que trabajamos, pero tenemos capacidades hoy de crear integraciones a partir de una conversación o Ujú. de un texto redactado que toma un NLU y me convierte eso en una plantilla de integración. Entonces ya simplemente le digo a una herramienta cómo quiero la integración y él me genera Todo. una parte importante del código, ¿sí? Todo esto utilizando inteligencia artificial para generar los datos sintéticos con que voy a probar una integración, inteligencia artificial para tomar datos de producción y darme recomendaciones de cómo puedo ir mejorando la integración a través del tiempo, ¿sí? Entornos de desarrollo versátiles, herramientas integradas muy, muy de la mano Ujú. de lo que hablamos ahorita de observabilidad. La observabilidad es un elemento importante por cuáles las tecnologías de integración sufrieron y han sufrido y las personas que tienen o Total. las entidades que tienen La soluciones de administración. conocen muy bien Los cuando un dolores. servicio y no se sabe que si fue Eso cuál no pasa. endpoint, cuál servicio y dentro del servicio Sí, sí, cuál sí. fue. Y bueno, eso es un dolor porque todos están en el mismo, llamémoslo, servidor, el mismo tarro. El tema de observar una plataforma de integración es un reto y hoy tecnológicamente ya hay muchas capacidades para hacerlo y poder en el 2023 implementar proyectos que tengan esos dashboards, que tengan esas herramientas integradas de administración Ujú. y que no solamente nos enfoquemos en construir y construir, sino en observar nuestra plataforma y en poderla mantener disponible, ¿sí? De acuerdo. Y lo que son plataformas de integración multitenant en nube, muchísimo. Creo que, Ujú. que nosotros estamos volcando, o se ha volcado mucho de lo que estamos haciendo a fabricantes grandes como AWS. Mm. Tenemos hoy en día pues capacidades multitenant de integración en Vendors. AWS a costos Ujú. muy bajos donde las entidades pueden entrar por ahí. Entonces, ese es el futuro que hay dentro de integración. Creo Ujú. que la evolución es clara y es un año para tomar todos estos elementos que están hoy en día como los elementos que se vienen muy fuerte dentro de esta capa, ¿no? Sí, me da la sensación, Luis Fer, que vos, aunque hagas aplicativos nuevos en nubes nativas en la nube, si uno no está de alguna manera modernizado en esas capacidades de integración, será una aplicación más bien aislada, ¿sí? Entonces, me parece que antes de pronto de acelerarse en esa construcción de aplicativos nuevos, poner esto al día me parece fundamental para sacarle el provecho a esos Claro. nuevos Y es que aplicativos, hace cinco ¿sí? años decían estos analistas de industria que el 100% de la inversión en una nueva aplicación, 50% se iba en la En integración, integración, ¿sí? exactamente. Eso tiene que acabarse. O sea, Total, realmente, ¿por qué? Porque el tiempo de integración tiene que ir de la mano ujú, del proyecto de desarrollo de y acuerdo. tiene que ser otro punto dentro de la agenda de los backlog de los que están construyendo Total. aplicaciones. Entonces, ese tipo de temas es donde se está acuñando realmente los temas de integración ágil, ¿no? Bueno, bueno, vamos aquí, nos hacen una pregunta. De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cuáles son los servicios empresariales que no deben ir a la nube porque ya se comprobó y no vale la pena intentarlo? Sí, sí. Esa pregunta es la pregunta del millón. No hay una receta, Luis, pero no sé si me No, equivoco, ¿no? no, es muy difícil decir tiene que haber un análisis realmente Ujú. profundo del tipo de aplicación, Mm. de las decisiones que se tomaron para llevarlas. Ahí hay una serie llamémoslo de consultoría que hacemos nosotros también alrededor de eso, de hacer ese análisis, de meter todas las variables en un modelo arquitectónico y de tomar unas decisiones con los Ujú. trade-offs que pueden aparecer al hacer un análisis de un movimiento hacia la nube, ¿no? Eso es un elemento vital antes de tomar la decisión de irse, ¿no? Poder revisar realmente en un modelo de Journey to Cloud, que
que si va a ser bueno o no va a ser bueno, pero no tomar la decisión, irnos y luego darnos cuenta a ver cómo fue que nos fue. Creo que si uno hace concienzudamente y sigue una de estas metodologías fuertes de transformar, de llevar a la nube, ni siquiera pensar en transformar un aplicativo, que es, que es diferente a que yo lo tengo en on-premise y me lo voy a llevar y quiero simplemente hacer lo que llaman un lift and shift y cambiar simplemente una plataforma operativa on-premise a un IaaS. Eso tiene un modelo de evaluación mucho más, llamémoslo entre comillas, sencillo, con variables que tienen que ver con la latencia, con la nube, con los canales, con una cantidad de elementos que se analizan en pues en estas consultorías. Pues esto tampoco es una cosa ahí de años que se va a quedar uno ni de meses, son temas muy rápidos donde se analizan y se toman decisiones de qué es lo que se va a ganar. Pues a veces esas decisiones nos llenan de trabajo porque nos la pasamos migrando hoy en día a clientes ayudándolos que su primer paso fue esta tecnología y ahora quieren ir a una tecnología porque no lograron de pronto la elasticidad que querían en la nube y la operatividad es grande y bueno, ese tipo de cosas se analizan, ¿no? Sí, ahí es hacer un análisis. Hay unas metodologías para hacer Así ese es. análisis sobre unos aplicativos en concreto, sobre unas arquitecturas. Y según ese análisis, pues habitualmente nosotros recomendamos un camino. Ese análisis no solamente es un tema técnico, sino también en términos de talento, en términos de inversiones. Cada organización tiene unos pros y contras. Y en ese sentido, pues recomendamos nosotros habitualmente llevar ese viaje, pero no hay una receta como este tipo de aplicativos Sí, son los que se van o no. no, La verdad es que no. Bueno, llegamos al talento, se nos está acabando el tiempo, Luis sí. hablamos mucho de tecnología. ¿Nos queda? Eh, Definitivamente hoy, cuando hablamos de talento, tocamos varios temas, tocamos de alguna manera los modelos de talento, que está muy relacionado con ese tema de los despidos Ok. tecnológicos. Ujú. Entonces yo tocaría estos dos temas en uno, Luis Fer. Digamos que estamos viendo, nosotros lo sufrimos todos los días, hay una escasez de talento tecnológico. Leí esta mañana digamos, a la CIO de eWay que decía, bueno, a pesar de que uno pensaría que como estas Big Tech están despidiendo personas, hay una cantidad de personal disponible en el mercado de tecnología y no es así. Ujú. Y no es así. Digamos que eso nos está llevando a replantearnos esos modelos de talento de alguna manera un poco anacrónicos ya, al menos para esta industria y para unas generaciones en concreto, ¿no? Se habla, Luis Fer, de la generación Z y los millennials que tienen unas prioridades distintas a las que Ujú. tuvieron de pronto sus padres, ¿no? Eh, ¿Cómo ves este tema del talento en tecnología? ¿Qué sensación tenés vos? ¿Cómo ha cambiado estos modelos? Aquí tenemos un tema interesante por charlar. Sí, realmente aquí hay varias tendencias, obviamente viene dándose por varias razones, inclusive recientes de crecimiento y de contratación, Mm, y creo que también era natural que iba a haber un momento después de todo este auge de contratación. que trajo Mm, la transformación digital y demás, y bueno, y la dichosa pandemia que también pues impulsó un poco la contratación ujú, de talentos de tecnología en muchas de estas compañías. Hay un punto que se esperaba, un punto, de mm, pronto que fue más rápido de lo que se esperábamos. pensaba, ¿sí? Aunque he tratado en las últimas semanas con buscar un poco la relación entre qué influencia puede haber entre eso que ocurre de pronto en Estados Unidos y Europa, y mucho más en Estados Unidos, y el efecto que pueda tener en Latinoamérica. Y a veces uno encuentra es efectos contrarios para nuestra realidad local. Eh, Mm, porque estas compañías básicamente no es que estén acabando con unas líneas de negocio ni nada por el ujú, estilo. Lo que en algunos casos están haciendo es buscando también talento más barato que hacen en la misma región de Latinoamérica. exacto. ¿Sí? Entonces, eso ha traído a acrecentar algunas necesidades locales en nuestra región que se espera que tenga un coletazo, como dicen algunos, respecto a qué va a implicar que muchos de estos despidos de corto plazo
sean reemplazados por personas en Latinoamérica a unos costos mucho más bajos, ¿sí? Pero obviamente con un atractivo importante para nuestros talentos locales. O sea, ¿Sí? Luis, vamos a competir con estos señores. Hay varios que dicen que sí. Yo creo yo Ah, miraba también ayer unos estudios en cuál ha sido el mm, impacto de corto plazo en México, por ejemplo, ujú, y dicen que es muy fuerte, que la cantidad de empresas de Estados Unidos que ya no contratan un offshore de desarrollo, sino contratan ese empleado, fuerza laboral, ujú, manteniendo contratos laborales desde Estados Unidos hacia las personas independientes de la residencia, apalancados un poco en este modelo ya que les da lo mismo contratar una persona ujú. local porque nunca va a ningún lado, Sí. trabaja desde su casa, Casa. a tenerlo ahora en un país en Latinoamérica que hable bien inglés, obviamente, Ujú, importante, pero que tenga la capacidad de no tener un intermediario, ni un headhunter, ni un proveedor de servicios, sino se van a disparar a contratar personas en Latinoamérica como ujú, tendencia, ¿no? Eso es una de las cosas que vi que tiene mucha amenaza en el mercado laboral de tecnología en México en este instante y que espera que también ujú. baje al resto, ¿no? Que sabemos que siempre están buscando talentos o en México o están buscando talentos en países de pronto más pequeños como Uruguay, como Ujú. Costa Rica y demás, y que pues primero por nuestra entre comillas, baja habilidad del skill del idioma en inglés. Exacto. Ese es un tema que está ahí. Yo creo que los indicadores no mostraron tampoco un crecimiento abrumador, pero tampoco un decrecimiento en esa demanda Ujú. insatisfecha que existe en la industria de tecnología en nuestro país. Eh, pero bueno, hay que ser un poco precavidos, hay que esperar un poco también esos efectos, creo que se van a seguir dando. Hay muchas aplicaciones en muchos sitios web que hablan de esto. Hay uno muy bueno que se llama Mm. layoff.fj, creo que se llama, de despidos, pero analiza y nos va dando minuto a minuto con una información que extrae con inteligencia artificial de periódicos y muestra cómo se ¿Cómo va van dando esos evolucionando? despidos. Ujú. Y obviamente el periodo más importante de despidos fue enero pasado. En enero pasado se dispararon Ujú. los despidos en tecnología, llegando casi a 100.000 personas en Estados Unidos, ¿sí? Ujú. Que es un volumen Grande. supremamente alto, ¿sí? Pero por el otro lado, tú nombraste los millennials y los de generación Z, donde el 73% quieren renunciar. Entonces están estos despidos más las intenciones Debe de cambiar. cambiar y de renunciar. Y Estados Unidos vivió la gran renuncia y Mm. demás, pero ya hay datos consolidados de qué impacta eso en tecnología y cómo se viene dando. Entonces, sí es importante tener como un monitoreo de ese comportamiento para las compañías latinoamericanas en tecnología que quieren expandirse a mercados como el de Estados Unidos, ¿no? Mm. Eso un punto. Y lo otro, pues no se me hace pues tampoco que haya una debacle en la industria, ¿no? Para nada. Lo que hay en este momento es un poco de las compañías quitándose esa gran inversión que hicieron para cubrir unas demandas importantes en los últimos 3 años, pero era algo entre comillas natural, se van asentando. Sí, yo creo ahí que también, de alguna manera, productos de estos Big Tech maduros, ¿sí? Y que de alguna manera también intentan hacerlos más eficientes. Y quería como profundizar poniéndome en los pies de las personas que nos ven, que la mayoría son en Latinoamérica, qué hacer. Sí, yo estaba leyendo la mayoría de estas personas que son despedidas de estas Big Tech o que cambian, se demoran, leí un 60% menos de un mes para conseguir un nuevo Mm. empleo. ¿Sí? Y de alguna manera los millennials y la generación Z han cambiado de alguna manera sus prioridades a la hora de tener, de quedarse en un empleo, ¿no? Y tenemos que entender eso. Como primer tema, pues tienen opción de poder ganar más, ¿sí? Un tema de su retribución, de su compensación, perdón. Por otro lado está esa capacidad de balancear su vida personal con su vida laboral, ¿sí? Esa necesidad que ellos tienen en Ujú. ese punto y de alguna manera que se está dando, ¿sí? Y de alguna manera esa proyección profesional, ¿sí? Si no lo ven, yo creo que mi papá duró como 20 años en la misma empresa, mi mamá también,
Yo tenía en casa, Luis Fer, cuadernos, mochilas de esas mismas empresas, pero hoy de alguna manera, teniendo en cuenta que el talento también es escaso, pues tienen la opción de no solamente de cambiar rápidamente, sino que al final, como hay una cantidad de demanda y poca oferta de talento, la capacidad de alguna manera también de poner las condiciones, ¿sí? Ahí de alguna tenemos que entenderlos. Yo creo que también nosotros, estando en Latinoamérica, tenemos que hacer un esfuerzo en formar personas, en nuestros líderes, desarrollar esa capacidad de coaching, de acompañar a nuestros talentos para que también se identifiquen mucho con los valores de las compañías, ¿sí? Y me parece muy importante, teniendo en cuenta que estamos en este entorno, Luis Fer, la gestión del conocimiento de nuestras compañías. La información, el conocimiento no puede quedar en personas concretas solamente, sino que esa cultura de compartir el conocimiento, yo diría más bien una que no es característica de nuestras sociedades latinoamericanas, tiene que empezar a darse y lo tenemos que favorecer en la cultura empresarial de cada uno, ¿sí? Y ser conscientes, y esto creo que ya es un cliché, pero sigue funcionando y lo sigo encontrando en nuestros clientes, y no sé si estás de acuerdo, Luis Feri, es, por más que usted esté modernizado en tecnología, si usted no tiene el talento, hablabas antes de esas capacidades digitales, si usted no tiene el talento, he encontrado también muchos desarrolladores, por ejemplo, con esa ausencia de ciertas competencias blandas como la comunicación, que siempre nos cuesta encontrarlos. Si usted no tiene un talento con esos skills, que no lo da un título profesional, va a ser muy complicado que estos cambios de modernización se le puedan dar. Por ende, el talento, entenderlo es fundamental y alinear sus prioridades con las necesidades de la compañía con esos talentos, ¿no? Sí, creo que el tema de las habilidades es vital. Es Ujú. vital. Eh, Nosotros también obviamente vemos una estandarización en esa definición de habilidades para los cargos de TI. Ujú. Ahí hay El marcos de marco. trabajo como el SFA. SFIA, que Ujú. lo llaman Sofía, con SFIA, con los más de 90 habilidades estandarizadas y Ujú. niveles de madurez en esas habilidades. Las compañías tampoco tienen que ponerse a reinventar mucho respecto a la definición de sus perfiles, de sus habilidades, sino tener más bien planes Llevarlos allá. de llevar las personas, de mirar sus gaps en esas Ujú. habilidades y poder tener planes de desarrollo, planes de capacitación que les permitan enmarcarse en un estándar, pero no necesiten tener un departamento de recursos humanos especializado en TI Ujú. súper y grande para lograr eso, sino mucha practicidad en utilizar las herramientas que están en el mercado como estas, que ya no permiten a uno fácilmente identificar la habilidad, autoevaluarse en frente de este Ujú. marco y coger una persona y poderla llevar en un plan de desarrollo que antes los departamentos de recursos humanos no se sentían con esas habilidades. Si los departamentos de recursos humanos de las compañías, que somos tecnológicos, más la parte tecnológica de compañías grandes, empiezan a estandarizar un poco esas habilidades, creo que se va a poder explotar mucho más el conocimiento de las personas y desarrollarlas de una manera mucho mejor, ¿no? Y entender que estos talentos no se van a quedar toda la vida con nosotros, ¿sí? Yo creo que eso es una realidad. Y entonces, en ese sentido, gestión del conocimiento, trabajar en semilleros, de pronto un aliado como Asist u otros que de alguna manera te ponen talento para proyectos puntuales, ¿sí? O incluso te ayudamos a desarrollar ese talento, ¿no? Porque este es nuestro negocio, conocer este mercado, entender ese tipo de talento y llevarles esas capacidades blandas o duras para que estos proyectos tecnológicos pues salgan avanti, ¿no? Sí. Sí, Terminamos, Luis Fer, con lo de los unicornios. ok. Se acabó este tema. Sí. Se acabó la fiesta Ok. de las startups que queman plata, ¿sí? Los fondos de capital muy conscientes de todo ese lean startup dijeron, venga, la manera y la rapidez en que usted tiene que dar valores tiene que ser distinta, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en un entorno inflacionario donde el dinero, vi que ayer, de alguna manera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos subió las tasas de interés. El dinero está costoso, ya no hay tiempo para quemarlo. ¿Vos qué opinas
de este tema, Luisfer, para Sí, terminar? creo que pues no hay mucho tiempo para, Se nos para el acabó, sí. tema, se nos acabó. Creo que este tema también tiene Mucha candela, bastante sí. que trabajar. Pues muchas de las compañías de tecnología están empezando a buscar spin-off. Creo que es Ujú, un tema muy de moda y muy boga, porque las áreas de innovación de compañías como la nuestra, especializada en tecnología, ujú, buscan crear de pronto productos. Nosotros somos una empresa de desarrollo, de consultoría, de desarrollo de software, que no ha tenido o que no tiene, llamémoslo, productos propios. Estamos ujú. también en ese modelo, Camino. Mm, y también estamos conscientes de la necesidad de capital que tiene la industria para poder meternos en un proyecto de innovación o en varios proyectos de innovación ujú. que hemos llevado varios en los últimos años. Pero cada vez más que uno voltea a mirar, hay ecosistemas que van creciendo mucho. Pertenecemos al ecosistema de salud, al Health Tech Colombia, Ujú, y conocemos de primera mano cómo viene creciendo ese ecosistema, siendo uno de los ecosistemas que más atrae capital después de la pandemia. Pero también, o sea, lo que ve el 2023 es una una estandarización. estandarización. Así como se da en EduTech, que hablamos hace un segundo, va a Ujú, bajar a las cifras antes de pandemia de 7, 8 mil millones de dólares al año en inversión en nuevas startups en EduTech, en salud y en otras industrias de acuerdo. va a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces convertirse en un unicornio va a ser cada vez Más retador. más retador y más complejo en este mercado, Mm, que viene moviéndose, ¿no? así Bueno, es. creo que por tiempo no podemos ahondar un poquito más ahí, pero bueno, creo que cumplimos con la agenda, y aquí pues quedamos también totalmente a su disposición. Tienen nuestros datos. Si hay alguno de estos temas que les llame la atención profundizar o verlo un poquito más en detalle, no duden en contactarnos. Agradecemos totalmente la participación de las personas que se conectaron por LinkedIn o se conectaron vía Zoom o otro medio. Y pues bueno, ya escucharán de pronto en nuestro roadmap siguientes invitaciones ya un poco más detalladas en las soluciones y en los servicios que estamos trayendo al mercado latinoamericano. Bueno, no, pues agradecerles. Seguimos un poco con un calendario de eventos propios, con aliados, como fabricantes, como otro tipo de aliados, clientes, ¿sí? Estamos muy comprometidos. Este 2023, pues vamos a trabajar en muchos temas, muchos relacionados con estos temas que hemos visto acá: integración, automatización, data. Y nada, para terminar, por aquí nos hacen una pregunta: ¿cómo los modelos de alianza entre fabricantes, proveedores y clientes debe cambiar, pensando en trabajo basado en los marcos ágiles, donde hay más colaboración y transparencia y ciclos de presupuesto cortos? Sí, si me permite, Luis, Claro. a contestar la primera pregunta. Digamos que todavía yo creo que hay que cambiar el chip de cómo se gestionan los aliados en tecnología, porque yo ni siquiera hablaría de proveedores. Ujú. Sí, yo empecé mi carrera, les cuento, comprando tecnología en una empresa grande de consumo masivo, ¿sí? Y allí lo que hacíamos con tecnología era tener aliados, que no iba más allá de la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Hacíamos proyectos conjuntos, nos conocíamos los costos a ese punto, porque de alguna manera teníamos una relación a largo plazo. ¿Sí? Y no lo iba a cambiar yo porque un proveedor X me hiciera una cotización que estaba por encima de un 5%. Ujú. Como él hacía, o cómo era eficiente ese proveedor que teníamos, o esos proveedores, la eficiencia que lograban nos las transmitías en los precios finales. Y porque nosotros le ayudábamos a ser más eficiente, Luis. Entonces, una primera recomendación que yo hago es que la gestión de los proveedores de tecnología tiene que cambiar de la manera tradicional. Eso de recibir tres ofertas no tiene ningún sentido. Y esos compradores tienen que especializarse en tecnología. Entonces, la innovación no la vas a hacer solo, la innovación, por eso se habla de innovación abierta, porque necesitas eh, partners para eso, no solo uno, varios. Me parece también que es necesario, de alguna manera, colaborar. Aquí habla de fabricantes, proveedores y clientes, pero también, evidentemente, el cliente hay que escucharlo, a los clientes hay que escucharlos dependiendo de la industria, pues hacer
hay una tecnología, de hecho, de una de las tendencias que no mencionamos acá, se llama el social intelligence, ¿no? Que es básicamente ir todavía desgranando mucho más y personalizando ofertas a clientes finales. Entonces, yo diría que clientes, proveedores y fabricantes, pero también incluso competencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no colaborar y conocerte con la competencia? ¿Sí? Yo creo que eso es muy importante. En las diferentes ciudades en Colombia, yo soy de Medellín y allí Ruta N es un trabajo importante. Las cámaras de la Cámara de Comercio de Bogotá, que aquí colaboramos, como esos clústeres, Fedesoft, Ajá. colaborar con ese tipo de clústeres, esos gremios de ustedes para también juntos poder encontrar soluciones a diferentes retos comunes. Eso me parece fundamental. Es decir, mi recomendación es salir de la oficina y abrirse un poco a la mente, Luis Fer. No Sí, sé, no, ¿qué y opinas? creo que va a haber mucha inversión también. Lo Ujú, vimos ayer con el anuncio de este nuevo Centro de Tecnología e Innovación para Bogotá, así es. que va muy fuerte con el apoyo claro y concreto de la Cámara de Comercio también. Ujú, Entonces creo que los temas de cooperación son vitales. Creo que totalmente. nosotros también nos hemos acostumbrado a trabajar cooperativamente con socios que son de la Ujú, misma industria, con que podemos juntar fuerzas y ofrecer, pues a la final, cuando juntamos fuerzas entre un fabricante, varios compañías especializadas del tamaño que sea, hay un valor importante para el cliente final. O sea, ujú. las alianzas no se hacen sino para juntar experiencias y para lograr que eso genere valor bajo un proyecto, bajando riesgos y demás. Pero creo que hoy en día el aporte de esas alianzas es muy fuerte De acuerdo. para proyectos y para generar valor en las compañías, ¿no? Aquí hablaban de ciclos de presupuesto, trabajo ágil. Hablábamos de los skills ágiles que deben de tener, de alguna manera, ya no solamente el área de tecnología. No, Estamos exacto. hablando de su capa directiva. En las juntas directivas tiene que haber un conocimiento digital, ya. Es un tema que ya no es moda, sino que es necesario. Ujú. En los gerentes y en el C-level de sus compañías tiene que tener estas competencias, seguir aprendiendo, no parar y en los líderes, sobre todo en coaching, para poder llevar esos gaps digitales, poder llevar a los equipos, eso me parece fundamental. Y los ciclos de presupuesto, todas las iniciativas de innovación, ¿sí? Tienen que estar pensadas, a mi modo de verlo, en Lean Startup, ¿sí? Probamos pequeño, barato, funciona, escalamos. Y para eso, pues, utilizar esas alianzas con proveedores, con fabricantes, porque, por ejemplo, nosotros Ujú. que tenemos ahora un backlog de innovación muy claro, estaríamos encantados de poder colaborar en alguna iniciativa de innovación que ustedes tengan. Entonces, se nos acabó el tiempo, Luis Fer. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, por asistir, que estén muy bien y que tengan, pues, muy buen día. Bueno, Hasta luego. gracias. Gracias Hasta por vernos. luego. Hasta luego. Chao, chao.